Soy nacido en Rosario y viví toda mi vida acá. Y comienza en la universidad. Yo ingresé a la universidad en el año 81, tenía 18 años. Ubiquemos que estábamos en plena dictadura, ¿no? La dictadura todavía no se estaba yendo ni siquiera, esto fue previo a Malvinas. Y ya en aquel momento había movimientos en la universidad de organización que se llamaba el Procentro, la recuperación del viejo centro de estudiantes, donde había un conjunto de fuerzas políticas, y eso me implicó tener algunas relaciones con gente militante, y yo siempre cuando me recuerdo mi primer gesto de conciencia política fue preguntarme por qué gobernaba alguien que el pueblo no había elegido. Era una conciencia muy simple, yo no tenía, digamos, no tenía una gran formación, pero tuve una especie de primera sensación de disconformidad, ¿no? Que hubiese un gobierno que nadie había votado. Y eso no me parecía ni razonable ni aceptable, y eso me empezó a interesar por la política, ¿no? Y en el año fin del 81, principio del 82, yo era una persona bastante activa en las clases, preguntaba mucho. Eso no era habitual en aquella época, había mucho silencio, mucho miedo. Yo era bastante desprejuiciado, por lo tanto intervenía, preguntaba. Eso le llamó la atención a militantes de otras fuerzas políticas, este quién es, ¿no? En aquel momento el que hablaba mucho era sospechado de servicio, ¿no? Porque como que uno hablaba para que otro hablara, no era mi caso obviamente, pero llamaba la atención. Eso implicó que alguna gente me empezara a acercarse, a preguntarme, a intentar captarme, por decirlo de alguna manera. Y la relación más estrecha la hice con la gente de la Juventud Peronista, ¿no? Me empezó a interesar el peronismo, yo no venía de una familia peronista para nada, más bien lo contrario. Y empezó a interesarme en ese contexto de politización paulatina, empezó a interesarme el peronismo. Al principio más a nivel teórico, ¿no? Ya filosofía, que es estudiar el peronismo, ¿no? Estudiar el fenómeno peronista. Y la relación entre un interés paulatino por la política y el interés teórico por el peronismo, y el hecho de que había militantes del peronismo en la facultad que se acercaban a mí como para acercarme, por mi protagonismo en las aulas, esa confluencia de cuestiones me acercó a un grupo de la Juventud Peronista muy poquito antes de Malvinas. Mi viejo era latorrista. A ver, uno puede decir la Torre, quiero decir, a ver, no quiero asociar el latorrismo con la derecha. Mi viejo era simpatizante de la figura de Lisandro de la Torre, pero sus ideas, mi viejo es un tipo muy interesado por la política, mi mamá no, muy interesado por la política, pero por ideas antitéticas al peronismo, totalmente. Él, toda su familia, la familia de mi madre, eran familias de ideas en general antiperonistas, del antiperonismo a la derecha, ¿no? Así que mi fuente de influencia, de sentido, era muy diferente a la que finalmente terminé tomando, ¿no? Las razones de eso, misteriosas. ¿Por qué pasó eso? El psicoanálisis podrá hacer algo al respecto, no lo sé. Pero el camino que yo tomé era muy diferente a la tradición de mi familia, que era de una baja politización, salvo mi padre, yo no tengo hermanos, y esa politización de mi papá era en un sentido muy diferente al que yo finalmente terminé tomando, ¿no? Hay un hecho que recuerdo muy nítidamente, que fue la marcha del 30 de marzo del 82, que fue una marcha de la CGT, la primera gran marcha de la CGT contra la dictadura, 3-4 días antes de Malvinas. Yo todavía no tenía vínculos, pero no tenía una participación orgánica, y tomé una decisión individual de participar de la marcha. Y bueno, hay que ir a esa marcha, volviendo a esta pregunta al principio, ¿no? Como, ¿por qué sigue esta gente acá, ¿no? ¿Por qué seguimos tolerando? Era una conciencia antidictatorial bastante básica la mía, ¿no? Era como si, bueno, ¿por qué nos gobierna alguien que nadie dio su consentimiento? Y por eso participé de la marcha muy activamente.
Y ahí yo creo que como que me decidió, ya, digamos, aceleró mi vínculo orgánico con una fuerza. En esa marcha me encontré con este grupo de compañeros que eran de la Juventud Peronista, me invitaron a una reunión y ahí se empezó a acelerar el proceso, ¿no? Ya de ir a reuniones, de interesarme más. Y a partir de ahí todo se aceleró mucho, incluso hubo un episodio bastante particular, es que yo caí preso, ¿no? Eso fue en marzo, cuando fue el 26 de julio del 82, por el aniversario de la muerte de Eva Perón, organizamos una actividad y salimos a pegar afiches, con esa frase de Eva: el peronismo será revolucionario, no será nada. Y entonces hicimos un grupo, había un grupo de campanas, yo pegaba afiches, y bueno, y un falcón verde literalmente a dos compañeros que estábamos pegando el afiche nos levantaron. Y bueno, estuvimos varios días presos ahí en la jefatura. No nos torturaron ni nos pegaron, no, físicamente no tuvimos ningún apremio físico, pero tuvimos varios en el calabozo. El apremio era verbal, pero no físico. Y bueno, yo recién empezaba a militar en un tierno, digamos, ¿no? Y bueno, el grupo de compañeros hizo gestiones para que nos soltaran, y bueno, un par de días nos soltaron. Y eso, dejó de amilanarme, me incentivó. Es decir, fue como un proceso que terminó de consolidar una identidad muy inicial, muy primaria, ¿no? Pero bueno, eso me consolidó en un pensamiento político, y a partir de ahí todo fue más intenso, ¿no? Era un gran lector. Mi papá era un gran lector. Mi papá era médico, pero era un humanista frustrado. Porque imagínate, tener que el 40, 50, una persona de clase media alta en Rosario como mi viejo, estudiar filosofía, letra, era como una cosa rara. Entonces terminó siendo médico. Pero tenía una vocación como frustrada, la de ser un humanista. Y esa me la transmitió eso, ¿no? Y yo era un joven lector, escribía, yo gané concursos de cuentos, era un gran lector y me gustaba escribir. Y bueno, entonces traía una tradición letrada bastante importante, pero más vinculada a la literatura, tenía una muy buena formación literaria para 18 años, ¿no? Y a partir de ahí empecé a leer mucha literatura política nacional y popular. Como me interesó el peronismo, y bueno, a ver, ¿esto de qué se trata? Hernández Arregui, Puigros, Jaureche, Scalabrini Ortega, todo el procerato nacional y popular. Abelardo Ramos, conocí todo eso muy rápido y muy intensamente, ¿no? Fue como lo que yo paralelamente estudiaba filosofía, así que leí otra lección, leía Platón, Aristóteles, leí otras cosas, pero hice un curso acelerado de peronismo, por decirlo así, para Perón obviamente. Así que eso fue lo que me dediqué en un lapso muy corto de tiempo a formarme, a sentir, bueno, yo tenía tenía una simpatía por el peronismo, pero una simpatía con bases muy poco sólidas, porque ni tenía una tradición histórica, ni conocía demasiado de qué se trataba eso, así que me puse a estudiar mucho historia, mucho pensamiento nacional y popular en un lapso muy corto de tiempo. A mí me interesó mucho siempre la rareza del peronismo. Eso me pareció siempre una cosa muy... Yo siempre recuerdo, viste, que en la conciencia colectiva es selectiva, y uno nunca sabe por qué recuerda ciertas cosas y no recuerda otras. Y yo recuerdo un episodio que siempre vuelve a mi historia, ¿no? Cuando Perón muere en el 74, yo tenía 10 años, 11 años, y estábamos en la casa de mi abuela paterna, una familia antiperonista, Perón una persona despreciable, ¿no? Entonces muere Perón y pasaban el velorio en la televisión. Ese velorio fue impresionante. Yo no estuve allí, pero lo veía por televisión, gente que lloraba, miles y miles de personas. Y yo le pregunté un día, le pregunté a mi papá, ¿cómo puede ser que alguien tan hijo de puta lo quiera tanta gente? Esa fue una cosa que siempre me quedó, de la conciencia de un pibe de 11 años, ¿no? Esa cosa, digamos, esa pasión que despertaba el peronismo a su favor o en su contra, esa especie de incomprensión del peronismo. Yo era en la universidad, entonces en la universidad el peronismo era una cosa como, hasta hoy,
permanentemente incomprendida o mal comprendida. Y entonces esa especie de rareza del peronismo, esa rareza pasional, en aquel momento me interesaba positivamente, digamos, ¿no? Y eso sí me pareció algo que me interesó mucho el peronismo, ¿no? Una especie, un movimiento de multitudes que despertaba grandes pasiones, que había hecho efectivamente una revolución social. Entonces, esa combinación de apoyo de masas, de cosa extraña, ¿no? Que no fácilmente clasificable, y bueno, el peronismo cómo se lo ubica, qué sé yo, es una mezcla de muchas cosas, y de haber marcado la Argentina, definitivamente, ¿no? Un antes y un después. Entonces, y todas esas razones siempre me llevaron a interesarme por el peronismo, ¿no? Como fenómeno. Después está, bueno, la doctrina, después está las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones programáticas. A mí me interesó siempre la idea de la tercera posición, ¿no? La idea de que fueron definitivamente como que la búsqueda de un camino frente a las dos grandes ideologías de Occidente, el liberalismo y el marxismo, intentar buscar un camino argentino que fuese alternativo a una cosa y la otra. Eso me pareció, esa idea de encontrar un camino propio, ¿no? Partiendo de la idea de que la izquierda en Argentina nunca había prosperado, y bueno, y en aquel momento yo asociaba mucho el liberalismo con la dictadura, como que el liberalismo era una especie de mala palabra, me empezó a ser una mala palabra para mí, y las izquierdas eran un eterno fracaso, entonces hay que buscar otra cosa, y esa otra cosa que puede ser, y parecía ser el peronismo, fue medio como intuitivo. Refundamos la Juventud Peronista después de la dictadura. El peronismo había perdido las elecciones, olvidémonos, recordemos. La Juventud Peronista venía de la represión de los 70, la mayor parte de sus cuadros estaban muertos, desaparecidos, y no había muy pocos cuadros remanentes de las experiencias anteriores, había una memoria histórica de lucha, pero pocos cuadros, por razones que bueno, todos conocemos. Y entonces, bueno, de ese grupo, donde yo estaba más otros grupos, refundamos la Juventud Peronista en la provincia y a nivel nacional, ¿no? Tratando de recoger críticamente lo mejor de los 70, pero haciéndose cargo también de los errores, ¿no? En otro contexto, ¿no? Argentina era otro país, después la dictadura era otra Argentina, que había que pensarla toda de nuevo, después de una derrota electoral del peronismo por primera vez en su historia, era un momento difícil, ¿no? Y bueno, refundamos la Juventud Peronista, y a partir de ahí, bueno, remontamos la JUP en las facultades, la Juventud Universitaria Peronista también en las facultades, la JUP, la JP, y a partir de ahí tuvimos un protagonismo muy intenso en lo que fue la renovación peronista, ¿no? Después de la derrota del 83, había que como que organizar un peronismo diferente, estaba como sacarse encima a Lorenzo Miguel, Arminio Iglesias, los mariscales de la derrota, a Isabel Perón, todo al peronismo de derecha remanente de la experiencia anterior, y fundamos la Renovación Peronista en Santa Fe. Desde la Juventud Peronista fundamos una agrupación partidaria, digámosle así. En aquel momento, me acuerdo, apoyamos a Gualberto Venecia. De esa experiencia surgió la figura de Agustín Rossi. Agustín Rossi era el primer candidato a concejal de la lista de intendente de Gualberto Venecia. Ahí empezó Agustín Rossi su carrera política, como nuestro candidato a primer concejal y luego presidente del consejo de la lista de Gualberto Venecia, que luego perdió con Horacio Sandizaga, ¿no? Así que ahí hicimos la experiencia de la renovación, que terminó, como sabemos, muy mal, porque terminó con Mercon. Nosotros apoyamos la candidatura de Antonio Cafiero, éramos la JP de Cafiero, por decirlo así. Cafiero perdió. Para mí la derrota con Cafiero fue muy traumática, porque yo no puedo decir, no sería justo decir que yo me veía venir lo que fue Menem, pero para mí Menem era un desastre. Yo tenía la sensación de que lo que venía con Menem era muy malo, no lo horrible que pasó, no tan malo, pero que era algo que íbamos por mal camino. Yo tuve una gran frustración cuando perdimos con Cafiero en la interna, y yo tenía muy poca expectativa en el gobierno de Menem, muy poca. Y bueno, lamentablemente la historia me dio la razón, y muy rápidamente, ahí nosotros teníamos un vínculo muy estrecho con Carlos Chacho Álvarez por la revista Unidos, claro.
que es una revista fundada durante la Renovación, un poco con la izquierda del cafierismo, ¿no? Entonces yo era muy amigo de Chacho Álvarez, de Mario Weinfeld, de Horacio González, toda gente de la generación del 70, ¿no? Era un jovenzuelo, digamos, pero tenía relación con ellos. Y bueno, cuando Menem empezó a mostrar efectivamente lo que venía, ¿no? Acompañamos lo que fue el Grupo Los Ocho y la disidencia peronista del 91-92, y de ese núcleo surgió después la experiencia, primero del Frente Grande y después del FREPASO, de la cual fue uno de los fundadores del Frente Grande y del FREPASO en Rosario, en la provincia, con bastante protagonismo. Bueno, de hecho ahí fui concejal por esa formación política en el 97. Recordemos que en el FREPASO, para hablar del plano local, en el FREPASO estaba el socialismo, ¿eh? Entonces ahí hicimos una alianza de varios partidos, pero en Santa Fe la fuerza predominante era el Partido Socialista, y bueno, y ahí fui concejal por el FREPASO, hasta que el FREPASO, con el fracaso, nosotros, yo y otro grupo de compañeros, nos opusimos muy fuertemente a la alianza con el Partido Radical. Así, cuando el FREPASO decide construir la alianza con el radicalismo para ganarle a Menem, nosotros nos opusimos, pero bueno, prevaleció la opinión de que el objetivo de ganarle a Menem habilitaba cualquier alianza. Eso terminó muy mal, como sabemos, y el FREPASO entró en decadencia acelerada después del 2001, ¿no? Fue un lapso de mucha incertidumbre, porque el FREPASO como que se dividió en dos grandes líneas. Una línea que volvió al peronismo, que el peronismo era Duhalde, no era Kirchner, era Duhalde. Y los que permanecimos en un grupo de gente que se fue a Lari, con Elisa Carrió, cosa que yo tampoco hice. A mí para mí el peronismo era como un capítulo concluido. Después de Menem, dije, el peronismo como movimiento de transformación social se terminó. Esa era mi conciencia. El peronismo ya no tiene, después del desastre de Menem, el peronismo no tiene retorno. Y yo incluía a Duhalde en esa evaluación. Y Elisa Carrió me pareció un personaje indigerible, no estaba dispuesto, y por lo tanto permanecimos en el Frente Grande, tratando de construir algún espacio, digamos, de progresista, de centro-izquierda. Por eso yo permanecí cerca del socialismo. Hasta que apareció Néstor Kirchner. Cuando apareció Kirchner, nosotros empezamos a tener un vínculo con él, nosotros, bueno, otro conjunto de gente. Al principio lo veía con muchas dudas, por esto te acabo de decir, porque yo tenía mucha desconfianza de que desde el peronismo podía surgir una experiencia transformadora. Yo tenía mucha desconfianza, más bien pensaba que no, para ser sincero. Por eso al principio aparte acordate que Néstor Kirchner hizo la alianza con Duhalde, lo cual a mí no me entusiasmaba para nada, para llegar a presidente. Entonces, yo tenía reparos, pero reparos a partir de ver con buenos ojos eso, ¿no? Acordemos que Néstor Kirchner, cuando llegó, estaba con esta idea de terminar con el pejotismo, la transversalidad, era como un peronismo que quería integrarse a otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, después terminó como terminó, con la interna, después terminó en una cosa más, digamos, de acuerdo con Duhalde, pero era bastante incierto cuál iba a ser el formato. El peronismo, recordemos que en el 93 fue dividido en 3 listas, no era el peronismo oficial, era Kirchner, Duhalde, Rodríguez Sá. No estaba claro cómo terminaba orgánicamente eso, entonces nos interesaba la figura de Kirchner. Ahora, qué formato iba a tener eso no estaba muy claro. Y bueno, y ahí nos incorporamos al kirchnerismo, pero muy en la idea de la transversalidad, en la idea de decir, bueno, el kirchnerismo con fuerza de centro-izquierda. Kirchner, recordemos que le hacía gesto de acercamiento a Wiener, y Wiener otro tanto. Entonces parecía como que se podía construir una confluencia donde estuviese el peronismo kirchnerista y sector del progresismo. Y yo aposté fuerte a eso. Me interesó tratar de que eso ocurriese, que se pudiese plasmar. Y eso fracasó. El socialismo tomó la decisión en el 2005, 2006, bueno, de constituirse como un partido opositor. Recordemos, en el 2007 el socialismo apoyó a Elisa Carrió contra Cristina Fernández de Kirchner.
Entonces yo ahí dije, ahí tuve la sensación de que eso había terminado para mí, porque era como esquizofrénico, porque yo trabajaba para Cristina Kirchner y los socialistas trabajaban para Elisa Carrió y Justiniani, era como... y el esquizofrénico era yo. Bueno, no yo solo, un grupo, pues lo que estábamos desubicados ahí éramos nosotros. Y bueno, entonces hay un dato no menor, ¿no? Hay que recordar, el peronismo en Santa Fe era Carlos Reutemann, que me parece un personaje totalmente despreciable a mí. Entonces, digamos, lo que estaba, la alternativa en la provincia era el peronismo de Reutemann, entonces, con el cual yo por supuesto no estaba dispuesto a tener nada que ver. Entonces, una situación bastante incómoda, ¿no? Pero bueno, la realidad fue la que fue, entonces nosotros decidimos irnos de esa vieja, de esa alianza progresista que había quedado del Frepaso, e incorporarnos a trabajar activamente en el kirchnerismo, y en mi caso, por esta relación que conté que venía de mucho tiempo atrás, muy cercanos con Agustín Rossi. En principio la tuve que revisar, sí, porque Néstor Kirchner demostró, y Cristina Kirchner demostraron para mí, que el peronismo todavía tenía energías transformadoras. Sí, yo revisé esa idea tan concluyente que tenía, efectivamente. El kirchnerismo me implicó que yo revisara esa definición que yo había tomado así tajante, ¿no? Ahora, bueno, atención, me la hizo revisar hasta un punto, porque efectivamente, no sé, hay muchos datos muy evidentes de que en el peronismo, incluso en el propio peronismo que apoyó a Néstor Kirchner, había mucho de aquel viejo peronismo con el cual yo tenía mucha diferencia, ¿no? Yo creo que hay un dato que no es menor, que es que, digamos, el menemismo fue tan brutal que hubo posicionamientos que solo se tienen en ese contexto. Es decir, quiero decir, lo digo de otra manera, una figura como Hermes Wiener, y solamente por citar el caso más evidente, frente a la brutalidad menemista, era una figura, en el contexto del ajuste neoliberal de los 90, Wiener era una figura, era la izquierda de la política argentina, la izquierda con alguna capacidad de gobierno, no hablemos de las izquierdas históricas, que son siempre grupos pequeños, ¿no? Entonces hay que ubicarlo en ese contexto. Entonces eso, en la medida que la política argentina fue, para decirlo rápidamente, girando a la izquierda con el kirchnerismo, en todo sentido, y cada cual fue mostrando otro rostro, quizás su verdadero rostro, no lo sé, pero las identidades fueron mutando. Entonces el socialismo, que en la época, durante el menemismo, efectivamente representaba una cara que uno veía con cierta simpatía, cuando el kirchnerismo hizo su irrupción y presentó su agenda nacionalista, popular, democrática, bueno, evidentemente el socialismo quedó a la derecha de eso. El kirchnerismo fue un fenómeno extraordinario en la política argentina. Extraordinario, no le hago acá una valoración positiva o negativa, digo extraordinario porque fue un proceso, digamos, no hay ninguna experiencia histórica en la Argentina donde un mismo proyecto político gobierna en democracia de 2 años y medio, ¿no? Entonces eso tiene dos consecuencias. Una, para mí, un conjunto muy importante de transformaciones, ¿no? Ahora, segundo, procesos tan prolongados en algún momento producen un desgaste del gobierno y un desgaste de la sociedad respecto a ese gobierno. Es decir, el gobierno, digamos, en un punto, como acumula aciertos, acumula errores, que durante 2 años y medio no repara algunos de ellos. Y bueno, yo creo que la sociedad en algún momento razona de la siguiente forma: todo lo bueno que esa experiencia pudo dar, ya lo dio. Y lo que no corrigió, no lo va a corregir. Eso piensa una conciencia promedio, digamos. Y yo creo que efectivamente la sociedad consideró que Cambiemos era una experiencia que podía mantener lo que el kirchnerismo había hecho bien y corregir lo que efectivamente estaba pendiente o se había hecho mal, ¿no?
Y me parece que eso en gran medida explica la derrota del 2015, ¿no? El kirchnerismo estuvo sometido combatió muchos enemigos, ¿no? Entonces eso produce una erosión. Juega, por supuesto que juega, pero eso, yo siempre digo, eso lo sabemos, que el adversario juega, es así, ¿no? Uno no puede sorprenderse de eso es un dato de la realidad. Entonces, a partir de ese dato uno tiene que trabajar haciéndose cargo de esa situación. Y eso sabemos que va a existir cuando uno afecta intereses. Bueno, entonces el problema es cómo enfrentar ese desafío. El kirchnerismo lo afrontó relativamente bien, porque 2 años y medio es mucho tiempo. Yo creo que ese desafío lo resolvió con bastante solvencia, pero no era suficiente, en el sentido de que en un determinado momento hay es como la idea sería la siguiente: uno va otorgando derechos, esos derechos son considerados como parte de un patrimonio colectivo, y la sociedad pide o más, considera eso un piso irreversible y pide otras cosas, o también hay fastidio sobre las cosas que se han hecho mal, ¿no? Esa combinación de considerar como ya adquirido los logros y fastidiarse por los errores luego de mucho tiempo, yo creo que ahí se entiende el cambio de signo político. Lo que pasa que es cierto, es un cambio de signo político muy brusco, porque Cambiemos, y lo hemos visto en su gobierno, efectivamente tiene otra perspectiva ideológica muy diferente, agrede permanentemente al kirchnerismo, ha sido un cambio muy importante en términos culturales, digámosle así, que implicaría otro nivel de análisis, ¿no? Pero me parece que la derrota de 2015 tiene mucho que ver con esto que estoy diciendo, ¿no? Es una combinación de desgaste, de errores propios y también de inteligencia del adversario, ¿no? Yo creo que hay una cosa, y lo digo ahora respecto a la última elección, a esta que acaba de ocurrir. Yo creo que un defecto del kirchnerismo fue subestimar al macrismo, pensarlo como un grupo de yuppies, ¿no? de afortunados con dinero, que la gente se confundió en una elección. Yo nunca pensé eso, nunca lo pensé, y la realidad lo está confirmando. Es una experiencia política, es un contrincante de fuste, digamos, ¿no? Y a partir de ahí hay que pensar cómo seguimos. Me parece que Cambiemos despertó una expectativa en un sector importante de la sociedad. Esa expectativa, una expectativa social, nunca decrece rápido, salvo, vamos a decir, alianzas. Hay algunos casos que sí, pero generalmente no. Hay una expectativa, hay un entusiasmo, eso tiene un tiempo. La gente, cuando yo deposito la confianza en algo, no le quito esa confianza abruptamente. Generalmente no es así. Lo doy como un tiempo, a ver cómo va esto. Y creo que la sociedad le está dando un tiempo. Y ese tiempo sigue. Ese tiempo sigue. Hay una expectativa en ver efectivamente qué puede ocurrir con Cambiemos. Eso me parece que explica este resultado. Todavía está vigente esa expectativa, esa especie de esperanza colectiva de un sector de la sociedad. Yo creo que el kirchnerismo no elaboró su derrota correctamente para mí. El kirchnerismo me parece que es una lectura superficial del macrismo, y yo diría una lectura indulgente de su propia derrota. Es decir, bueno, a ver, ¿por qué pasó lo que pasó, ¿no? Hay como un exceso de pensar el resultado como una suerte, ¿no? Como puro producto de la fuerza del enemigo, o de haber elegido mal un candidato, y es más profundo el asunto, ¿no? Yo creo que es más complicado. Y el otro elemento que tengo que decir, que me parece que esta elección ha pesado mucho, que es un problema, yo creo que le decía a un amigo, yo creo que nosotros tuvimos un día infausto, que fue el 14 de junio del 2016, ¿no? Que fue el día que apareció en los bolsos José López. ¿No? Eso nos ha hecho mucho daño a nosotros, mucho daño porque está construyendo un flanco que ha tenido mucha penetración en la sociedad, que es la idea de que el kirchnerismo puede haber hecho cosas buenas, pero su flanco ético fue muy endeble, digamos, ¿no?
Eso está, hay un importante sector de la sociedad que cree eso, y bueno, eso no es fácil revertir esa impresión, ¿no? Es como una idea como que el kirchnerismo está como manchado, ¿no? Y eso yo creo que hasta José López era como una especie de discurso que penetraba en un sector minoritario, que veía la nata, por decirlo brutalmente. Y ya no es solo así. Y eso, bueno, es un tema que para mí pesó bastante en esta elección. Por empezar, no creo que para nada es un escenario definido. De la misma manera que dije que Cambiemos es una identidad política que llegó para quedarse, que es un contrincante que hay que respetar en el sentido, no sus valores, respetar sus habilidades. Pero me parece que también que hay un sector importante de la sociedad que está disconforme con este rumbo, este modelo a la Argentina solo le depara desgracias. Entonces me parece que el kirchnerismo tiene que ser el motorizador no excluyente de la construcción de una nueva mayoría opositora, ¿no? Me parece que es así. Ahora, lógico, no lo puede hacer repetitivamente, no lo puede hacer diciendo las mismas cosas con las mismas caras, no. Sí, no podemos, eso me parece que hay que decir, bueno, nuevas caras, nueva Argentina, nuevas expectativas, ¿no? Eso creo que hay que reordenar el espacio, ampliarlo. El kirchnerismo yo creo que tiene que ser la columna vertebral de la nueva mayoría opositora para dar pelea en 2019. Yo creo que eso no es viable. Bueno, lógicamente este es un momento más complicado porque es un momento inmediatamente posterior a una derrota, donde hay más pesimismo, más desánimo, más incertidumbre. Pero bueno, como siempre pasa cuando uno no le va bien en las elecciones. Pero no creo que el panorama sea para nada, digamos, irreversible, de ninguna manera.